Tal? Bienvenidos al curso de información financiera y fiscal en nuestra primera semana. Eh, Sean bienvenidos nuevamente a este curso de interpretación de la información financiera y fiscal, cuyo objetivo es que al final del curso el alumno determine el derecho contable, la obligación jurídica de la llevanza, que es básicamente la contabilidad, los requisitos legales exigidos a la contabilidad, la protección jurídica del informe y la contabilidad como medio de prueba, con la finalidad de aplicar los elementos y herramientas para la toma de decisiones, análisis financiero, así como estrategias y políticas. En este video vamos a revisar el contenido del curso e iniciar con algunos temas del mismo. La primera unidad tiene que ver con el derecho contable y veremos el panorama económico que da origen a la contabilidad, así como el panorama actual de las necesidades de la contabilidad. En nuestra segunda unidad vamos a ver la llevanza, que repito es la situación de llevar los libros de la contabilidad o la contabilidad como tal, los sistemas jurídicos de absoluta libertad, imperativo expreso, imperativo liberal, quienes están obligados a llevar la contabilidad, el principio y fin de la contabilidad o de la llevanza, que es un término un poco más español, eh, el término de llevanza, que en nuestro caso, repito, se llama básicamente contabilidad. Las sanciones en caso de incumplimiento de llevar esta contabilidad, un análisis crítico, las pruebas, si se tienen o se carece de ellas, ante un ilícito, que es lo que aplica en términos de contabilidad, la quiebra y la situación de llevar en otro idioma que no sea el del país. En ese momento, la contabilidad, hay empresas que llevan, por supuesto, la contabilidad, quizá, o empresas transnacionales que llevan la contabilidad en el idioma original de donde es la matriz, por ejemplo, inglés, pero la obligación es llevarlo en español y en segundo plano pueden llevarla, por supuesto, en su idioma de origen y cuando consolidan, pues obviamente lo hacen también en el idioma de la matriz para efectos fiscales en ese país y contables. En la tercera unidad veremos los requisitos legales exigidos a la contabilidad, tanto de forma como de fondo. En una cuarta unidad veremos la protección jurídica de esa información, la secrecía con la doctrina jurídica, el régimen jurídico y el análisis crítico, la mostración o el tener la información, los libros, en cuanto al régimen jurídico, el análisis crítico, la comunicación y la exhibición de estos libros, así como su mostración a los socios y la publicidad de estos informes, es decir, mostrar estos informes, como ven, son términos un poco más jurídicos y relacionados, repito, con el uso de las palabras, sobre todo en España, que es de donde viene esta parte del origen de estos conceptos, aunque no como tal de la contabilidad, que es lo que vamos a ver en las siguientes proyecciones. En la quinta unidad hablaremos de la probanza como medio de la contabilidad para hacer pruebas, el valor jurídico de los asuntos contables, los principios probatorios de derecho sustantivo, de derecho adjetivo y la audiencia de pruebas. Eh, Veremos como sexta unidad la toma de decisiones y análisis financiero, la información financiera básica, la situación financiera, el estado de situación financiera, el de resultados, el flujo de efectivo, análisis financiero a través de razones financieras, de liquidez, de estabilidad, de rentabilidad, métodos porcentuales, tanto verticales como horizontales, las razones financieras que comentaba, razones de rentabilidad y de estructura de capital. Todo esto porque tiene que ver con las empresas, básicamente cuando hay una declaración de suspensión de pagos, concurso mercantil
o capítulo 11 en el caso de Estados Unidos, o capítulo 13, toda esta parte del análisis financiero como sustento para determinar si la empresa pues, es viable que entre a un concurso mercantil o al capítulo 11 o no, y cuando son fraudes, pues también cómo, cómo era la situación financiera para determinar los fraudes. Hay empresas que veremos los casos que inventaban las ventas en términos contables o inventaban o creaban utilidades también en términos contables y a veces fiscales. Y bueno, como ese análisis financiero ayuda a determinar qué está pasando en la empresa y cómo puede estar engañando a los socios, al mercado y a los accionistas. Y como séptima unidad, veremos estrategias y políticas financieras fiscales a través de estudio de caso, pero durante todo el curso tendremos algunos estudios de caso. En esta unidad 7 veremos la estructura de operación, conceptos de arrendamiento financiero y puro, de financiamientos, de inversiones en activos físicos y financieros, adquisiciones de inventarios, pagos provisionales y flujos de efectivo hacia los accionistas. Una vez que hemos comentado sobre el plan el programa de estudio del curso, pues vamos a iniciar con la primera parte, con la unidad uno que tiene que ver con el panorama económico que dio origen a la contabilidad y el panorama actual de las necesidades de la contabilidad. Es decir, vamos a ver un poco de la historia de la contabilidad. En la contabilidad, pues hay cuatro actores a los que les interesa conocer los estados financieros o el estado de la contabilidad de las empresas, del negocio como tal, y es a la propia dirección de la empresa, a los administradores como tal de la empresa, a los socios de la empresa, que pueden ser algunos, a su vez, administradores de la empresa, a los acreedores, por supuesto, y en la parte fiscal al Estado. Llevar al día la contabilidad del negocio, pues permite tener una visibilidad acerca de qué está sucediendo en el mismo, lo que supone una ventaja para estos cuatro interesados, para la empresa, y permite tomar mejores decisiones en el futuro. Hay empresas, sobre todo pequeñas, quizá micro y a veces medianas, pues que no hacen su contabilidad mes a mes, sino cada que se la pide algún auditor o precisamente el representante del Estado, que en este caso es el SAT, y entonces tardan meses sin hacer contabilidades y eso no permite tomar decisiones porque ni siquiera saben los empresarios cómo está desarrollándose la parte financiera de la empresa. Por lo tanto, contar con información actualizada acerca de todas las cuentas de la empresa, pues facilita la gestión de la misma, obviamente siempre y cuando esté almacenada en forma segura y accesible siempre que se requiera, y agregaría que por supuesto que esté hecha bajo las normas que indica la contabilidad tanto nacional como internacional en el caso de empresas transnacionales. Accionistas, socios e inversionistas de la empresa son los principales interesados en la contabilidad del negocio. Conocer el equilibrio que hay del negocio y la estabilidad de la misma, pues es crucial precisamente para ver cómo se está desarrollando la empresa. Si veíamos algunos temas de razones de liquidez, pues ver si la empresa tiene liquidez, si no está muy apalancada, si tiene capacidad de pago, etcétera, a tiempo y no hasta el final, que ya se tiene una situación crítica que puede llevar a la quiebra. Veremos algunos ejemplos de empresas que han ido a la quiebra. En estos últimos días ha habido una cantidad muy importante de empresas que lo han hecho. Ya les enviaré eh, la lista, ya veremos esos casos, pero en muchos de ellos, pues, a pesar de que son empresas grandes, no van analizando cómo está su situación financiera
hasta que pues, ya es muy tarde, ya no hay forma de corregirlo. Son estos accionistas socios inversores, el Estado, quienes demandan informes contables de la empresa para poder conocer el estado del negocio y con el fin último de, en el caso de los inversionistas, comprar más acciones o invertir más dinero en ella y en algunos otros casos para salirse de esas empresas antes de que precisamente las acciones ya no tengan ningún valor. En otra situación relacionada con nuestro tema, el origen de la contabilidad no ocurrió hace pocas décadas, realmente surgió después de o viene desde hace algunos siglos, en, en que se intentó hace muchos años, incluso antes de Cristo, registrar los movimientos económicos de personas, de gobiernos y organizaciones. A medida que la agricultura y las actividades comerciales se hicieron más complejas, pues empezaron a aparecer profesionales dedicados a controlar las finanzas. Ya veremos algo interesante en este sentido un poquito más adelante. Los especialistas sitúan en Mesopotamia, imagínense, el origen de la civilización. eh, y no es para menos que se considere Mesopotamia como el origen de la civilización, porque fue la primera que tuvo un código, es decir, tuvo una escritura. Con muchos aspectos de la vida que conocemos hoy, también el origen de la contabilidad se remonta, como decía, a esta parte del mundo. Fue aquí donde los números y la escritura experimentaron sus primeras grandes evoluciones y donde los templos empezaron a controlar las ganancias económicas que lograban, es decir, fueron haciendo los registros. También se utilizaban sistemas rudimentarios para saber si la agricultura y la ganadería habían producido excedentes y poder tomar mejores decisiones. En varias zonas de aquel lugar del Oriente Próximo se han encontrado tablas con cifras que representan transacciones financieras y, por ejemplo, en Egipto, el origen de la contabilidad nos lleva a los primeros auditores que vigilaban que los ciudadanos cumplieran con el pago de impuestos. Esto lo vimos también después en Roma y pues básicamente en todas las civilizaciones se llevan o se llevaban control, todavía se llevan, obviamente, para vigilar que los ciudadanos estemos cumpliendo con el pago de impuestos. De hecho, como comentaba, desde los romanos, bueno, desde antes en Sumeria, como veíamos, romanos, egipcios, griegos, todos ellos llevaban registros de las tasas impositivas, de las obligaciones que tenían para contabilizar esos ingresos para pues, el Estado, el reino, el imperio, dependiendo de dónde estemos hablando. Eh, y es, no son los antecedentes de la contabilidad. No podríamos hablar del origen de la contabilidad sin mencionar el método de la partida doble, que es la base de la contabilidad, que consiste en hacer un seguimiento de las finanzas de una empresa por medio de dos columnas, em, una dedicada a las entradas de capital y otra a las salidas, para tener un control mucho más claro del equilibrio de las cuentas. Además, por el avance que supuso esto, la doble partida es la clave, como comenté, para el desarrollo de la contabilidad, porque el procedimiento continúa usándose actualmente. Estamos hablando de hace 600 años. Los pioneros fueron los judíos de Oriente Medio en cuanto a la partida doble. Ya en la Edad Moderna es lo que comento de que seguimos usándolo, pero fue en Italia, con una comunidad de comerciantes en la Edad Media, decía hace 600 años, en la Edad Media y moderna, donde acabó de consolidarse este procedimiento de la partida doble. ¿Quién lo hizo? Bueno, pues lo hace un fraile, Luca Pacioli, eh, donde él estudia la contabilidad ya sobre una base científica y tiene su primera manifestación escrita en Venecia, en Italia, en 1494, de la famosa obra Suma de aritmética, geometría, proporción que fue escrita por
Luca Pacioli, que básicamente sí habla de aritmética, un poco de geometría, eh, y ahí toca también el tema de la contabilidad. Pero es en Escocia donde toman iniciativa a este punto y suma las fuerzas con el Instituto de Contadores de Glasgow, que realmente inicialmente eran abogados, ¿no? Como tal contadores, todavía no existía, digamos, esa carrera universitaria desarrollada como tal. Y aunque se crea el cuerpo de contadores públicos, eran más bien abogados que hacían estas funciones de contadores públicos. Por eso es muy común que la relación entre despachos de abogados y contadores se dé, y que también sea muy común que, por la naturaleza de la operación que nos estaba comentando en las predicciones anteriores y en el programa como tal, es común que abogados estudien contabilidad o contadores estudien leyes o derecho para complementar precisamente la actividad. Bueno, este es el origen de la contabilidad, cómo se realiza ahora. Las tablillas se han transformado en software específicos para hacer el seguimiento de cuentas de una compañía. Algunos programas incluso se basan en la nube para tener acceso a información desde cualquier plataforma. Gracias a ello, el proceso hoy es mucho más sencillo y basta con reunir los documentos, es decir, justificantes de pago, facturas, por ejemplo, e introducir los datos en el asiento adecuado. Y este software básicamente genera la contabilidad, incluso hoy por hoy con inteligencia artificial. Regresando a Fray Luca Pacioli, él dedica 36 capítulos de la obra que comenté a los métodos contables más avanzados de aquella época, además de mencionar contratos de sociedad, letras de cambio, cómo cobrar intereses, etcétera. En este texto se descubre que los comerciantes venecianos llevaban un borrador antes de pasar sus registros a los libros contables. El uso de distintas monedas en aquellas épocas les obligaba a anotar de manera desordenada sus operaciones para luego convertirlos en una sola moneda y de ahí llevarlos a lo que se llamó el libro de diario, que era el consulado para su legalización. Y eso lo podemos ver ahora, como comenté al inicio, si una empresa transnacional hace operaciones en México, en España, en Argentina, pues al final también tiene que consolidar en una sola moneda todas sus operaciones para que sus accionistas en la matriz puedan entender qué está pasando ya en forma consolidada. En el siglo XIX el panorama pues, era muy distinto al de Mesopotamia. Las bases del comercio actual ya se habían asentado y la contabilidad era una actividad cotidiana para banqueros y para comerciantes o mercaderes, pero no todo estaba escrito aún, a diferencia de las transacciones minorizadas del pasado, pues empezaron a surgir grandes cadenas productoras motivadas por el avance de la primera revolución industrial, que trasladaron la historia de la disciplina de la contabilidad de Italia a Inglaterra, como también comenté un poquito. En el siglo XXI, la contabilidad se ha globalizado para todo ente empresarial. De hecho, tenemos pues, contabilidad, no sé si en Corea del Norte, pero sí en Rusia, en toda Asia, Japón, bueno, Asia Occidental, Japón, Singapur, Malasia, todas estas economías, todos estos países tuvieron una contabilidad, obviamente Europa, América, muchos países de África, no sé seguro de todos, pero Sudáfrica, Marruecos, algunos de estos países, pues llevan su contabilidad, llevan el registro de todos sus movimientos contables, y esto da paso a actuar en la toma de decisiones de esas empresas para colaborar en el crecimiento económico y social de las mismas. Dado este proceso de globalización que está sufriendo el mundo y la continua evolución de la estructura financiera en todos los países, se ha provocado un cambio en materia económica centrado en una nueva competencia
a nivel mundial desde hace ya varias décadas, llegando a utilizar políticas contables nuevas, haciendo algunos ajustes, eh, cambiando resultados, presentando informes incompletos o que no muestran finalmente la verdad. Y todo esto ha originado un nuevo concepto de la contabilidad llamada contabilidad creativa, que es precisamente pues, esa contabilidad fraudulenta que vamos a también a revisar, porque al final de cuentas los fraudes y todos estos eventos ilegales surgen precisamente de realizar una contabilidad creativa que por supuesto no está aceptada y que es ilícita, pero que hay que saber revisar la contabilidad como tal para ver si no hay precisamente contabilidad creativa. Veremos algunos casos como Enron, donde a través de esta contabilidad creativa se anunciaban ventas o ingresos de 2.000 millones de dólares en algún momento que no eran ciertos, ¿no? Entonces, a través de la contabilidad, de la verificación de la información y de su análisis, pues se llegan a descubrir ese tipo de ilícitos. Bueno, iniciando con la contabilidad, primero tenemos que ver qué es una entidad económica para poder revisar a dónde se aplica la contabilidad. Y entendemos por entidad económica todos aquellos recursos humanos, materiales y financieros que son organizados y dirigidos por un grupo de personas para alcanzar el conjunto de objetivos propuestos según la finalidad de la creación de esta entidad, la cual puede ser, por supuesto, lucrativa o no lucrativa. La entidad económica se presume como una identidad identificable, es decir, definida claramente que podemos identificar, nombrar y señalar con personal independiente la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. Eso es importante porque a veces pensamos que el dueño es la empresa o que la empresa es el dueño y no es así, por supuesto. La entidad económica es totalmente independiente de los accionistas, por lo que solo debe incluirse en la información financiera los activos, pasivos y el capital contable o patrimonio de este como tal ente económico que, repito, es independiente. ¿Cómo podemos clasificar a las entidades? Bueno, en función de su régimen legal serían físicas y morales. Obviamente las físicas son una sola persona, por ejemplo, un profesional, comerciante, industrial, etcétera, que se da de alta como persona física con actividad empresarial y que en países sajones como Inglaterra, Estados Unidos se llama sole proprietorship, eh, que sería como la traducción de persona física con actividad empresarial. Entidades morales, que son las empresas que están representadas por un conjunto o grupo de personas físicas, que serán los accionistas. De acuerdo a su objetivo, pues las entidades lucrativas que perciben un incremento económico importante, las no lucrativas que persiguen un objetivo de carácter social, por ejemplo, asociaciones culturales, deportivas, cooperativas, etcétera. En función del patrimonio pueden ser públicas, aquellas cuyo patrimonio es aportado por el Estado, eh, privadas, donde el capital es aportado por particulares, y mixtas, donde es aportado por ambas partes. En México tenemos algunos ejemplos de estas empresas y de algunos proyectos que se hacen de forma mixta. Según su actividad, pues pueden ser, de acuerdo a los registros, por ejemplo, de Nacional Financiera, en el registro de sus empresas, de acuerdo a los giros, incluso de Banco de México, son industriales, extractivas, manufactureras, de consumo final, por ejemplo, prendas de vestir, aparatos eléctricos, alimentos de producción, aquellas que generan un proceso donde transforman la materia prima en productos, por ejemplo, maquinaria, productos químicos como lo tienen ahí, comerciales, que son intermediarios entre producción y consumidor, entre productor, perdón, y consumidor, y bueno, se dividen a su vez en mayoristas, que venden a gran escala,
y minoristas que venden a menudeo, pasando quizá por medio mayoristas, que son precisamente el término medio entre ser mayorista o minorista. A veces los mayoristas le venden a los medio mayoristas y estos a los minoristas. A veces los mayoristas llegan directo a los minoristas. Comisionistas, que venden lo que no es suyo a cambio de una comisión, y empresas de servicio, que tienen que ver con servicios privados, por ejemplo, asesorías, ventas, publicidad, contabilidad, administración, despachos de abogados, educación, finanzas, entre otras. De hecho, Estados Unidos, la mayor parte de estas actividades o giros tienen que ver con el servicio. Los recursos que obtiene la empresa se originan en una fuente y se consumen en otra o son transferidos mediante determinados usos. Es decir, las empresas o las entidades obtienen ingresos por la venta de alguno de estos eh, productos o servicios o comisiones, y en consecuencia la fuente es la forma en que se obtienen esos ingresos, como comento, y el uso pues, son los gastos para cubrir esos ingresos, es decir, el dinero que gasto para poder tener esos ingresos. Los recursos que poseen las entidades económicas pueden provenir tanto de manera individual como un conjunto de personas, es decir, ser propios, aportaciones de bienes o dinero por parte de los socios, préstamos o financiamiento de los proveedores. Básicamente, el lado derecho de un estado de posición financiera o un balance donde tenemos el pasivo, que son préstamos o financiamientos, y el capital, que son recursos propios, aportaciones de dinero o bienes de los accionistas. En- con esta parte terminamos la primera fase de esta unidad, y enseguida veremos un nuevo video para terminar esta primera unidad.